las últimas horas de Jesús, un sufrimiento inimaginable. Pero en medio de la agonía, una frase resuena, perturbadora, desoladora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Fue un grito de desesperación? ¿Significó que el Padre se apartó de él? ¿O hay una verdad más profunda, una profecía, un misterio teológico oculto en estas palabras? Prepárense para explorar uno de los momentos más cruciales y malinterpretados de la pasión. Bienvenidos a The Holy Huddle. Hoy nos adentramos en el corazón de la pasión de Cristo, específicamente en esas palabras desgarradoras de Jesús en la cruz, registradas en Marcos 15:34 y Mateo 27:46. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es, sin duda, una de las declaraciones más poderosas y a menudo confusas de toda la Biblia. ¿Fue Jesús abandonado por el Padre? ¿Perdió la fe en su misión? En este video buscaremos comprender el profundo significado detrás de este grito. Analizaremos su contexto bíblico, su conexión con las profecías del Antiguo Testamento, especialmente el Salmo 22, y exploraremos las diferentes interpretaciones teológicas que nos ayudan a entender por qué Jesús, el Hijo de Dios, pronunciaría palabras de aparente abandono. Prepárense para una inmersión profunda en la teología del sufrimiento de Cristo. Para entender el grito, debemos situarnos en el Gólgota. Jesús había estado en la cruz desde la tercera hora, alrededor de las 9 a.m. Marcos 15:33 nos dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde el mediodía hasta las 3 p.m., hubo oscuridad sobre toda la tierra. Esta oscuridad sobrenatural no era un eclipse, sino un signo divino, quizás un presagio del juicio o la magnitud cósmica del evento. Es en medio de esta oscuridad, en el punto álgido de su sufrimiento físico y espiritual, cuando Jesús pronuncia estas palabras. No es un susurro débil, sino un gran voz, Mateo, o un grito, Marcos, lo que sugiere una inmensa angustia, pero también una declaración intencional. No es un momento de calma, sino de clímax en su agonía. La interpretación más aceptada y profunda de estas palabras es que Jesús está citando la primera línea del Salmo 22. Este salmo es una profecía mesiánica asombrosa que describe con detalle la crucifixión cientos de años antes de que ocurriera. El Salmo 22, un lamento profético. El salmo comienza con un grito de aparente abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero a medida que el salmo avanza, pasa del lamento a la confianza y la alabanza. Describe el escarnio, mueven la cabeza, confió en el Señor que lo libre. La sed, mi lengua se pegó a mi paladar. La división de sus ropas, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y la angustia física. Jesús citando el salmo completo. Cuando Jesús cita la primera línea, no solo expresa su propio sufrimiento, sino que también está señalando al cumplimiento de todo el salmo. Para los oyentes judíos de aquella época, citar la primera línea de un salmo era como citar el título de un libro. Se esperaba que el oyente recordara el resto del contenido. Al citar el Salmo 22, Jesús no solo proclama su agonía, sino que también afirma que todo lo que le está sucediendo es parte del plan profetizado de Dios, y que al final hay esperanza y victoria. No abandono total, por lo tanto, no es un grito de desesperación o de que el Padre se haya apartado de Jesús. Es un grito de identificación con la humanidad sufriente y una declaración de cumplimiento profético. El Padre y el Hijo nunca estuvieron separados en esencia. Su unidad trinitaria es indivisible. Más allá de la profecía, este grito también subraya la plena humanidad de Jesús y la magnitud de su sufrimiento. Verdadero sufrimiento humano. Jesús no era un robot, era plenamente humano, con una mente, un cuerpo y emociones como las nuestras. Experimentó el dolor físico extremo de la crucifixión, la humillación, la asfixia, la sed, y quizás más allá de lo físico, experimentó el peso de los pecados del mundo. La carga del pecado. Teológicamente, muchos padres de la Iglesia y teólogos protestantes interpretan que en ese momento Jesús, el sin pecado, estaba asumiendo la carga del pecado de toda la humanidad. Se estaba identificando con la condición del pecador, que por su propia naturaleza está separado de Dios. En ese sentido, Jesús experimentó una separación vicaria, una identificación con el abandono que el pecado provoca. No es que el Padre se haya separado de Jesús en esencia, sino que Jesús se identificó con la separación que el pecado produce. Angustia espiritual.
Es posible que este grito también refleje una profunda angustia espiritual, la prueba definitiva de su obediencia y sumisión al plan del Padre. Es la expresión de un dolor que trasciende lo físico, alcanzando lo más íntimo de su ser. El grito de Jesús en la cruz tiene implicaciones teológicas profundas para nuestra comprensión de la expiación y la solidaridad divina. La expiación completa. Este grito nos asegura que el sacrificio de Jesús fue total y completo. Él no solo murió físicamente, sino que también experimentó el más profundo dolor espiritual y psicológico que la separación del pecado puede infligir. No hubo atajo. Él bebió la copa del sufrimiento hasta la última gota para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Solidaridad con el sufrimiento humano. Además, este grito lo une a cada ser humano que alguna vez se ha sentido abandonado por Dios o que ha experimentado la desesperación y la soledad. Jesús, el Hijo de Dios, entendió lo que significa sentir el peso de esa aparente ausencia. Se hizo solidario con el dolor más profundo de la existencia humana. Esto lo hace un Salvador que no solo es poderoso, sino también profundamente compasivo y comprensivo de nuestra fragilidad. Victoria sobre el abandono. Paradójicamente, al experimentar el grito de abandono, Jesús estaba conquistando el abandono definitivo. Al llevar nuestra separación en sí mismo, estaba forjando el camino para nuestra reconciliación y unión eterna con Dios. Su grito, aunque doloroso, es un preludio a la victoria. El grito de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no es un signo de derrota o desesperación. Es un grito de cumplimiento profético, una expresión de su plena humanidad en el sufrimiento más extremo y la consumación de su obra redentora. Al clamar las palabras del Salmo 22, Jesús no solo articuló su angustia, sino que también señaló la victoria final que se avecinaba. Fue en ese aparente abandono donde se forjó nuestra salvación, uniendo la brecha causada por el pecado. Su grito es un testimonio de su amor inquebrantable, su obediencia perfecta y su solidaridad con la humanidad sufriente. Y al final, es un grito de esperanza. ¿Qué te pareció este análisis del grito de Jesús en la cruz? ¿Qué significado tiene para ti? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Si este video te ayudó a comprender mejor este pasaje o te inspiró, por favor, dale un me gusta y compártelo. Y si quieres seguir explorando las profundidades de la Biblia, la teología y la fe, no olvides suscribirte a The Holy Huddle y activar la campanita. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.